Una bendición, Hola, aquí estamos. Dios es bueno. bendiciones, bendiciones Cristian, bendiciones Apóstol. ¿Cómo Pastor está, Doris, buenas Pastor Doris? Dios noches. te bendiga. Apóstol, Gracias al bendiciones. Señor. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va todo? En bendición, apóstol, gracias al Señor. Qué bueno, qué súper. Hoy ya tenemos tremenda lista de gente conectada en diferentes grupos. Por aquí Sí, reportan a Así Juan es. se Carlos van Vargas, conectando. Ujú, Tiempo de Avances. Debe ser como un ministerio, ¿verdad? ujú. Israel Martínez Cuauhtémoc. Debe Cuauhtémoc, ser... México. México, ok. Eso es en Chihuahua. Esteban Rivera, no sé de dónde, pero igual les mandamos un tremendo abrazo para ellos. Por acá tenemos a Ruth Díaz, creo que es la hermana del amada, apóstol y creo que es mi suegra desde Bogotá. amadísima. Tenemos a Dora Janet Puentes también desde Bogotá que está ahí La conectada. superfiel. Es correcto. Tenemos a Madeleine Carrasquillo también conectada. Un abrazo para madre. César Rangel. Javier Orobajo, bueno, muchos Javi. conectados. Bueno, por acá tenemos a Donny García, Dani Arteaga, Ceci Hernández, Wow, Ligia un Hernández, abrazo para ellos. Kenia Miranda, Yomaira Colón, Félix Jr., Luis Wow, ¿de dónde? Pedroso. ¿No dicen de dónde? No, No se nunca sabe dónde. dicen de dónde. Carlos Bueno. López, que conozco quién es, él es de allá de Texas. Un Súper. amigo. Mira eso. Ajá. Dios es bueno. Tiempo poderoso, este tiempo de la paternidad, apóstol. Sí, está Félix Junior, Luis Pedroso, Jeffrey Sánchez, un abrazo para Alberto Luis Atoche, eso es como Argentina, ¿será? Nancy Rojas, Mauricio Bustos Álvarez, Katia Balsa, Roberto Candelario, Neptalí Verbena, Nancy Rojas. Wow, qué espectacular. Está María Quintero desde Guacara, Venezuela. Bueno, mira esto, solamente empezando, así que Se está Dios conectando es Sergio bueno. y Stephanie también desde Perú. Un abrazo Mira, los para ellos. peruanos, un abrazo, sí, fuerte, muy fuerte para todos los peruanos. Estamos orando también. Bueno, por todas las naciones, Señor bendito. Aleluya. Así es. Sí. ¿Cómo está, Apóstol? ¿Está listo hoy para preguntas? Sí, Tenemos para unas las buenas fáciles. preguntas. Sí. Mira, el tema ha estado fenomenal, Apóstol, y yo le voy a hacer una petición personal. Yo he escuchado la historia muchas veces, usted la ha contado muchas veces, acerca de lo que usted pasó cuando era niño, ¿no? En ese hospital, pero hay tantas personas que escucharon ayer y ese grito se quedó en el ambiente. Y bueno, ese grito sigue en mí retumbando, tengo papá, yo tengo papá. Y si no le molesta, a mí me fascinaría que usted pudiera contar un pedacito de lo que usted pasó, porque no muchas personas saben lo que usted pasó en ese hospital y por qué estuvo en el hospital y por qué llegó el momento que por poco otra familia lo adopta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y yo creo que ese es el eje central de lo que es la paternidad y cómo la paternidad llegó tan fuertemente a su vida y hoy día nosotros todos estamos abrazados por eso que usted pudo experimentar en ese tiempo. Sí, aprendí la paternidad en la escuela de la orfandad. Wow. En los salones y en la teología de la orfandad aprendí lo que es paternidad. Y no lo aprendí cuando era pastor ni cuando era cristiano, sino cuando era un niño de apenas 5 años, 6 años. Allí aprendí lo que era paternidad. Y tuve una enfermedad en mi cuerpo que se llama poliomielitis infantil. A los 6 meses de nacido, estando en Bogotá, Colombia. Estuve como 4 años más, así. Empezar unos tratamientos médicos desde el primer día. Y fue por una acción del padre, claro. Eso se entiende que no es ninguna culpabilidad. Estaba bien. Estaba
Un niño de 6 meses ya me paraba en la cuna, daba vuelticas en la cuna, agarrado de la cuna. Y estando así, de repente tranquilo, un domingo entró mi padre rápidamente y me sacó de la cuna y mi mamá le dijo, ¿para dónde se lleva el niño? No, es que están vacunando y me sacó rápidamente mi padre. Oh. Y me regresó, digo, ya lo vacunaron. Y a partir de ahí mi mamá dice que yo no paré de llorar, lloraba. Y cuando me fui a parar en la cuna ya no podía pararme. Entonces, toda la noche con fiebre, empecé con fiebre. Y al otro día pues me llevaron y ya tenía toda la pierna derecha, había agarrado el polio. La tenía totalmente deshecha a nivel o sea, todo el polio había tomado los nervios, las articulaciones, toda la parte del miembro inferior derecho, la pierna derecha. Y empezó pues mi lección de paternidad allí, porque ya éramos 4 hermanos, el menor tenía 40 días de nacido y le salió el traslado a mi padre muy lejos de la capital, realmente a un pueblo, pero demasiado lejos. Y en ese entonces pues él tomó la decisión de ir y tomar ese cargo, tomar ese puesto. Eran 4 hijos que tenían. Después lo entiende uno, ¿no? Antes no. Eran 4 hijos. Y pues no había como mucha ayuda en ese entonces, como hoy en día, con los niños que tienen alguna condición especial. Entonces a mi mamá le tocaba cargar con todos. Y tenía uno, pues que era yo, el mayor, que no caminaba para nada. Entonces tenían que tenerme alzado para todo, llevarme al baño, sentarme, pararme, todo. Más los otros 3, incluyendo uno de 40 días de nacido. Entiende uno que no era fácil la situación. Y por ahí, pues imagínense, psicológicamente los padres no están preparados para esto también, muy jóvenes. Aceptaron el traslado y se fueron. Me dejaron me hubiesen dejado donde mi abuela y algún tiempo después me hubieran hospitalizado, pero no. Directamente mi madre me llevó a la clínica porque empezaba el ciclo de operaciones y para cada operación podía durar 8 o 9 meses en el hospital. Entraba 2 o 3 meses antes, me preparaban, después operaban, después sanaba de la operación, después hacían rehabilitación. Y en ese tiempo no había problema de cúpulas en los hospitales. Entonces duraba casi toda una temporada, todo un año casi duraba en el hospital. Entonces mi madre fue, me llevó una tarde. En el libro se llama La tarde que nunca olvidaré. Entonces allí me dejó ella, entramos solo ella y yo. Yo veía que llevaba un maletincito con algunas cosas y allí me dejó. Ese momento fue crítico, ese momento fue terrible. Yo solo veía gente de bata blanca pues que me agarraban. Yo gritaba, mordía, hacía todo lo que podía y mi madre se alejaba por un pasillo muy largo, demasiado largo. Pienso yo que si el pasillo hubiese sido corto hubiera sido más tranquilo el asunto. Pero era tan largo y ella no volteaba, imagínense yo. Pienso el corazón de ella como madre, cómo estaba. Pero en la medida que ella se iba, yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Y esta gente, pues, en un hospital público, así que tenían que atender como 70 niños más que estaban en la misma habitación, una habitación grande. Éramos como 70, así que no podían dedicarse mucho tiempo a mí. Prácticamente me amarraron a la cama y me dejaron allí. Y en un solo instante yo quedé solo. En un solo instante yo quedé solo, sin familia, sin nadie. Y al otro día mis padres ya viajaban, pero nunca mi papá se despidió de mí, nunca me dijeron nada, nunca hablaron conmigo, como que, mira, va a pasar esto, ¿no? Vas a estar bien, te van a curar la pierna y eso yo lo entendía, pero yo miraba aquel sitio todo lúgubre, frío, bueno, un hospital y cantidad de niños y todos con yeso, sus piernas colgando, algunos, otros lloraban, otros, eso era. Y ya a partir de ahí, al otro día, ya a las 5 de la mañana, a levantarme, a aprender a tender cama, me apoyaba en las barandas y como pudiera tenía que aprender a tender mi cama. Y bueno, después de la ducha, que no era ducha, sino era una tina grande, una pileta grande de agua fría en la ciudad de Bogotá, y era como un cuartel, entonces era un cuartel. Y de ahí en adelante fueron años así de dolor, donde podía salir
eventualmente un mes, a veces no salía. O salía y estaba en Bogotá mismo con mi abuela y volvían a internarme. Mi abuela podía ir cada vez que 2 meses, 3 meses a visitarme. Y pues en ese tiempo no había teléfono, yo no sabía leer, aprendí a escribir sobre la cama porque quería comunicarme con mi madre. Y aprendí a escribir sobre la cama. Un cura, porque era un hospital que era de los curas, era de curas, entonces allí un cura me enseñó a leer porque yo le dije que quería escribir a mi mamá. Y así transcurrieron, bueno, el resto de mi infancia, pienso yo como unos 8 o 9 años por lo menos. Bien fuertes, muy fuertes, en medio del dolor, en medio de dolor físico, dolor espiritual, moral, todo. Absolutamente vejado, colocado por allá en un rincón y pues a la de Dios. Y en una temporada sí ya se pasaron y no volvieron por mí. Entonces me metieron en el limbo, que era el pabellón de los abandonados, de los niños abandonados. Eso fue terrible porque en el otro pabellón uno veía gente, los vidrios eran transparentes y uno veía los domingos cuando empezaban a entrar las visitas y uno, hey, viene la de tal, y uno decía, viene la de tal. Pero uno compartía con las visitas y todos sabían quiénes éramos los niños que no nos visitaban. Entonces las visitas iban, nos daban galletas, dulces y nos consentían, nos daban jugueticos también. Entonces uno se sentía como que también lo habían visitado. Pero en el limbo no entraba nadie. En el limbo los vidrios, decimos en Colombia, eran esmerilados, o sea, no eran transparentes. No se veía las sombras, se veía las sombras. Y pues era una tortura los domingos porque yo por la sombra trataba de saber cuál era mi abuelita. No, esta no es, esta está muy alto, no, este sí, no, esta tampoco. Solo como una sombra, a ver si algún día aparecía mi abuela. Pero el limbo era de los que ya los habían abandonado y venía gente de otros países y se los llevaba. Los escogían y se ponían felices y les llevaban regalos. Entonces nos decían, ustedes les van a dar juguetes, les van a dar cosas muy lindas, van a tener una casa grandísima, van a tener unos papás que los aman muchísimo. Y ahí era donde salía el grito, yo tengo padre, yo tengo padre, yo tengo padre, yo tengo padre, yo tengo padres. Wow. Y cada 8 días ya sabía lo que tenía que hacer y nadie me decía nada. Las enfermeras ya no me decían nada, los médicos no me decían nada. Ninguno nunca me llegó a preguntar qué pasaba. Pero ellos sabían que yo en la semana era tranquilo, era bien, un niño común y corriente ahí. Ya pues ni hablaban ni nada, lo que quisieran hacer, porque uno no podía hacer nada, no podía hacer nada. Pero los domingos o a veces los martes, cualquier día de la semana, normalmente iban una vez por semana, 2, 3 parejas a escoger un niño. Entonces en ese momento ellos sabían que yo me iba a transformar, pero no era por los médicos ni por las enfermeras, era por ellos. Pero dentro de mí era ese grito, yo tengo padres, yo tengo padres, yo tengo padres, yo tengo padres. No puedo permitir que me vayan a llevar para otro lado. Y pues eran gente, pues se veían muy especiales, altas, gente alta, se veían que tenían mucho dinero y comodidades. Y la mayoría hablaban otro idioma. Y eso sí me gustaba, que hablaban otro idioma. Y siempre me gustaba, oye, yo quiero hablar otro idioma también. Y desde pequeño me gustaba hablar otro idioma. Pero no, y me escogieron varias veces y cuando me escogían, entonces ya sabían que los médicos se quedaban callados y la enfermera y la trabajadora social, pienso yo, era una señora que siempre venía con ellos. Ya sabía que yo iba a empezar a escupir y a gritar y a morderlos y ahí mismo no les decían que no, me rechazaban y me metían las cobijas y los miraba así feo, y botaba saliva por la boca y todo. No sé de dónde aprendí eso porque yo nunca vi a nadie haciendo eso, pero era un grito. Mientras yo hacía eso, yo gritaba dentro de mí, yo tengo padre, yo tengo padre, yo tengo padre, yo tengo padre. Y yo sabía que yo daba ese paso y iba a perder a mis padres. Iba a perder a mis padres y ese pasillo a mí no se me iba de acá. Yo decía, ese pasillo, por ese pasillo tiene que volver a entrar por mí. Por ese pasillo tiene que volver a entrar por mí. Y llegó el tío de la paternidad, que es otro capítulo del libro, se llama el tío de la paternidad. Entonces, y todos los días pensando en lo que iba a pasar, todos los días pensando en lo que iba a suceder. Nos sacaban a una terraza a tomar el sol, a veces 2 veces por semana, y yo chequeaba la terraza y veía
como una pista de esas, como una pista atlética tipo estadio, una pista atlética, y al fondo un portón grande negro que se abría y entraban camiones con tierra y materiales y volvían y salían, y yo veía por allá que era como una carretera, y volvían y nos entraban de la terraza al limbo. Y en ese tiempo yo estaba enyesado. Bueno, estando allí, me practicaron otra cirugía y me enyesaron de cuerpo completo, desde aquí totalmente hasta abajo. Oh. Las piernas las tenía así, con un palo cruzado en la mitad. Y ahí sí, ese último mes de limbo fue más terrible, porque ya no podía yo ni sentarme ni nada, porque hasta acá enyesado totalmente. En la parte de una nalga el yeso me quedó mal colocado y me abrió la nalga, y un trozo de carne estaba por fuera, y toda una noche yo gritaba y gritaba y tocaba con la mano hasta que sentía como agua, que era como agua. Y sí, al otro día pues estaba todo ensangrentado, y escuchaba uno era gritos, y ¿por qué no dijo antes? Y todo, porque uno no podía, uno se portaba mal, tenía que poner la mano y con una regla le daban a uno, los que se portaban mal, los que no tendían la cama. Y en el caso que yo estaba así, tenían compañeros que castigaban y tenían que ir a atender mi cama, ayudar a atender mi cama. Por eso digo que era un cuartel clínica, un cuartel clínica. Y un domingo apareció mi tío, el tío de la paternidad, el tío que nos lleva de nuevo a casa. Como dicen en España, algún tío nos va a tener que conectar con la paternidad otra vez. Y él me saludó, me dijo, Chino, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y yo lo agarré de aquí. Yo lo agarré, fue de la camisa de él, y lo bajé hasta mí, y le puse la boca en los oídos. Le dije, ¿sí ve esa puerta que está detrás? Me dijo, sí. Y quiero que salga por ahí, a la izquierda. ¿Sí ve un portón allá grande que hay? Me dijo, sí. Le dije, salga, consiga un carro, entre por ese portón y sube por aquí por detrás y me saca de aquí, que me van a robar, me van a regalar. No. Y él me miró así y dijo, quieto, Chino, ya vengo, ya vengo. Y era uno de los tíos más vivarachos que yo tenía, así que yo sabía que él lo iba a hacer. No tenía, yo digo, Dios no tiene que haber mandado a ningún otro. Si manda a otro, pierdo. No lo sacan. No, porque ya yo tenía mis documentos todo listo para ser llevado. De hecho, yo le dije, ¿cómo entró acá? Y me dijo, me colé. Porque ahí no podían entrar sino con una autorización, porque eran niños que estaban ya para regalar, no tenían visitas normales. Sí, a los 10 minutos llegó y me dijo, ¿qué hago? Entonces, como en las piernas yo tenía un madero, un palo, entonces le dije, usted mete la mano, envuélvame en la cobija, le dije. Ahí le dije, un carro de los grandotes, en ese tiempo hay unos taxis que eran grandotes, gigantes. Le dije, me mete en la silla de atrás, deje la puerta abierta, todo. Yo le dije el plan completo. Todos los días yo lo pensaba, todos los días. Usted deja la puerta abierta, usted me mete ahí y usted se monta adelante y sale corriendo. Dígale al chofer que no vaya a parar para nada. Y así fue. Él me alzó de ahí, me metió la mano por debajo y me alzó con cobija y todo y me sacó. Cuando iba saliendo por la terraza, yo escuchaba los gritos de mis compañeros, y la gritería, y aplaudían y todo, pues yo les contaba a ellos lo que iba a pasar. Yo les decía, un día van a aparecer, y un día yo voy a salir por esa puerta, y un día me van a sacar por allá. A mí no me van a llevar para ningún lado. Y sí, a la media hora estaba yo acostado en la cama de mi abuela, con un radiecito, escuchando el partido de fútbol. Un partido de fútbol, eso fue un domingo. Y el domingo en la noche les dije que me consiguieran un serrucho. Consiguieron un serrucho y partí el palo que atravesaba mis piernas. Y les dije que me consiguieran un jean, y un jean grande de alguien. Me colocaran un jean y me consiguieran una camisa. Porque yo al otro día tenía que ir a la escuela a estudiar. No. Y así me fui a estudiar, enyesado de aquí hasta abajo. En la escuela quedaba como a 5 o 6 casas, pero había que pasar una carretera. Así que me consiguieron 2 muletas y me iban las 2 muletas, por eso quedé ancho yo aquí de espalda. Y me hacía contra la pared en el último puesto, sin sentarme, porque no podía sentarme, estaba todo enyesado. Y eso pesaba, ese yeso. No. Y me regalaron un cuaderno y me dijeron que podía estar ahí. Creo que faltaban 2 meses para terminar ya el año. Pero yo grité y lloré tanto esa noche, hice el show que hacía allá en
cuando me iban a adoptar, se lo hice a mi abuela y les dije que si no me llevaban a estudiar, yo iba a seguir ahí gritando hasta que... Y yo ya sabía cómo lo iba a hacer también, iba a estar de pie y todo. Los pies se me inflamaban, porque igual yo no podía salir al recreo, a nada, ni ir al baño. Entonces yo aguantaba, yo no tomaba agua, yo no tomaba nada. Y pues eran muy pobres, mis abuelos demasiado pobres. Yo no llevaba lonchera, yo no llevaba nada de eso. No llevaba nada de eso. Sabía que mis padres enviaban para allá, para la casa, pero ellos lo repartían para toda la familia y yo nunca reclamaba nada. Y sí, pasé ese año lo pasé y ocupé el tercer lugar en 2 meses. En 2 meses, sí, porque me sirvió que había aprendido a escribir allá en la clínica y porque, bueno, cantaba canciones de viejo, poesías de viejo y todas las cosas de viejo. Entonces le ganaba a los otros niños, porque yo ya no era un niño. Yo había sido roto en tantas partes de mi vida que yo ya era como un viejo, como de 20 años, 30 años. Claro. Yo veía a los niños y me parecían niños, y los veía jugando con juguetes y yo no tenía juguetes, yo nunca disfruté de eso. En la clínica una vez hice un domingo, no sé, nos prepararon porque la cosa religiosa era fuerte y también nos pedían yo me aprendí las letanías en latín, el rosario, todo, porque eso era con la vara y si no las decía uno le rompían la mano con la vara. Entonces yo me las aprendía y sí, me seleccionaron para hacer la primera comunión. Entonces ese día, por primera vez en mi vida, me dieron una camisa blanca con una cosita aquí de primera comunión y fue muy bonito. Y una cajita, y venía un cajito en esa carrita. En esa cajita venía un carrito. Uno de los días más felices que yo tuve allí en la clínica. Y estoy yo, me sacaron a la terraza, me acuerdo que me sacaron a la terraza. Eso fue antes del limbo, fue mucho antes del limbo. Yo creo que como en la segunda cirugía. Fue antes del limbo y nos entraron de la terraza que estaba haciendo un sol muy, muy, muy fuerte y entra uno al salón de haber estado en el sol como que se pone todo opaco. Y yo sentía una persona que estaba al lado de mi cama así como grande y yo lo miraba, pero estaba todo opaco. Y apenas me decía, ¿qué te pasa que no me conoces? Y yo lo miraba, pues había llevado lentes, gafas oscuras, entonces se las quitó y cuando lo vi era mi papá. Era mi papá. Entonces me quitó se enojó muchísimo porque había hecho la primera comunión, porque él quería que la hiciera cuando estuviera en la casa y porque habían abusado de eso y porque habían tomado la decisión de que yo hiciera la primera comunión. Entonces me rompió la cinta, me botó el carrito ese, me dijo que yo no merecía eso, que él quería una fiesta grande, que no sé qué. Alegó con los doctores y lo sacaron. No fue una visita ni de 2 minutos, ni de 3 minutos. Y lo sacaron y nunca más lo volví a ver hasta cuando yo volví a mi casa. Y bueno, cuántas cosas más, las noches que pasaba allí, los gritos y sabía uno que nadie le iba a escuchar, pero el dolor lo hacía gritar a uno. Él no tenía como una enfermera de cabecera o algo así, ¿no? Cerraban el salón a las 6:30, 7 de la noche y lo abrían otra vez a las 5 de la mañana. Y esperaban que todos, pues aparentemente durmiéramos, pasáramos buena noche. Y ya, pues muchos años después, muy duro. Cuando vengo a Jesús, claro, después regresé, ya no sé, unos 12, 13 años, yo creo. Ya tuve el reencuentro con mi familia, con mis padres. Y yo iba a veces un mes a mi casa. Después de que salí no quise volver más a la clínica. Nunca más. Dije que me quede como me quede, nunca más. Yo nunca más vuelvo a la clínica. Y nadie me dijo lo contrario, nunca más. Y ya después regresé a la casa pero era todo diferente, encajar, porque mis hermanos estaban acostumbrados a un tipo de vida diferente a la mía. Pues ellos eran niños, jugaban, a mí no me gustaba jugar, yo era muy serio, yo utilizaba corbatincito y era muy delicado y todo me parecía mal, era como un viejo. Mi mamá tenía un restaurante, yo me levantaba con ella igual a las 4 de la mañana. Parece que se fue. Cómo preparaba todas las cosas. Sí, ya regresé. Entonces, yo le decía a mi madre, bueno, ¿cómo es que se cocina? Y yo la veía a ella y me
porque yo decía, yo soy el que, la persona que tiene la autoridad y el poder aquí para mandar y todo, porque recuerdan que uno se vuelve por la vergüenza, por el temor, uno se empieza a volver controlador, manipulador, todo este asunto. Pero era una sed de padres, así que yo la quería aprovechar a ella de las 4 de la mañana. Y no entendía por qué mis hermanos levantaban a las 8, y decía, pero a las 4 y estén con mi mamá. Y jugaban pues conmigo, ¿no? Entonces me traían comida, y pues para mí la comida era tremendo porque yo aguantaba mucha hambre. Entonces me traían trozos de hígado asado y yo me volvía loco comiéndome eso. Y después me traían 2 huevos. Una vez me comí 15 huevos y 1 kilo de hígado asado. Sí. Ellos jugaban conmigo. Hay apetito, hay apetito. Pero mira, ellos jugaban conmigo. Otra vez me montaron en un burro. Por aquí dicen. Sí, me quitaron las muletas. Me quitaron las muletas y me montaron en un burro y arrearon el burro por todo el pueblo. Entonces era una lucha encajar con ellos también. Y pues ellos vivían con la cabeza rota, pues yo les mandaba las muletas, lo que fuera. Y ellos sabían que yo aprendía a defenderme. Y pues imagínate, yo venía de ya les digo, de un cuartel tipo hospital, entonces el asunto era el que se meta conmigo, pues, pues las va a ver. Y pues el encuentro ya con mi padre, con mi madre, pues fue espectacular para mí por disfrutar de ellos y poder entender lo que no entendía, pues no le ponía cuidado. Yo sabía que estaba allí y no me importaba nada más, no me interesaba nada más, ni qué había pasado, ni por qué habían hecho eso, se me olvidaba como el dolor, como la mamá cuando tiene el hijo, pues yo quería solo estar con ellos y con mi papá y hablaba toda hora con él y le preguntaba de todo y a mi mamá y sobre todo con él. Yo lo quería abrazar a toda hora y besar y él confiaba mucho en mí. Él estaba todo el tiempo, era Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Tiene que estudiar esto. Entonces el estándar de exigencia conmigo era altísimo, muy alto. Tanto que eso rompió también mi vida. Y ya, pues muchos años después, gracias a Dios, viene el Señor Jesús, entra a mi vida, pero la primer palabra la que me sacudió, la salvación fue lindo, pero cuando ese hombre dijo, a partir de hoy son hijos de Dios, ahí lo entendí absolutamente todo. Por eso tengo algunas palabras con las que voy a finalizar hoy acerca de eso que aprendí. Pero pues allí en el libro lo estoy explicando muchísimo más y sobre todo trayéndolo y comparándolo con la palabra del Señor. No solo como para que quede pues como la historia de un pobrecito y mire lo que pasó, sino para ver el propósito de Dios en todas estas cosas, que es lo que tiene que brillar en este asunto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y porque alguien dice, pues fue por pecado. Bueno, pues yo tenía 6 meses de nacido, no sé qué pecado había cometido. Entonces, o me porté mal, tampoco, porque a los 6 meses de nacido, ¿cómo se portó uno mal? Y tantas preguntas, entonces, como una que después yo le respondí incluso a mi padre, porque él se culpaba de que él había sido el culpable, porque ellos decían que la culpa fue por la vacuna. Entonces, una visita que tuve a un médico, entonces yo le pregunté, y él me dijo, porque yo le dije, yo tengo la duda si fue por la vacuna o más bien la vacuna hizo algo que no me diera sino en una sola pierna. Y él me dijo, es correcto. Porque en ese tiempo yo tenía otra familiar que había quedado cuadraplégica. Y me dijo, usted no le agarró todas las 4 extremidades, gracias a la vacuna solamente le quedó en una extremidad. Wow. Entonces yo le llevé esa buena a mis padres y les dije, gracias papá. Y gracias mamá, porque gracias a... Cargaba culpabilidad, imagínate. Claro, porque él decía, pero ¿por qué me entró a mí esto? ¿Y por qué? Si yo estaba allá en el parque y de repente que están vacunando, y yo dije, ay, Rodrigo, y entró corriendo, me sacó, me vacunó y volvió y me dejó y volvió al parque. Entonces yo le dije, gracias a eso, no soy un cuadraplégico. Claro, claro, eso fue muchos años después y a mi mamá pues igual. Mamá pues usted actuó correctamente, como una madre tenía que buscar el bienestar mío y el bienestar estaba ahí porque en el pueblo lo que había era un ambulatorio nada más, pero la clínica que podía hacerme las cirugías estaba allí y ellos buscaron el bien mío y entiendo cuánto sufrieron y todo eso, así que es la historia que seguramente tenemos cada uno de los
de los seres vivos aquí en la tierra, que a veces la ignoramos y necesitamos traerla para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, para absolutamente nada más. Y mostrar las cicatrices, porque las cicatrices hablan de que fuimos visitados por Dios. Fuimos pasados por circunstancias, pero fuimos visitados por Dios. Y hoy en día entiendo yo absolutamente todo, cada momento de lo que pase allí, cada palabra, lo que aprendí, el valor de la vida, el valor de una comida, el valor de una amistad, el valor de esta gente que eran los, ¿cómo es que se llaman? No eran monaguillos, eran estos que estaban opcionando para ser curas algún día. Y entonces los monjes. Sí, como monjes, y entonces eran tan sacrificados. Había uno, el hermano José, entonces él me quería muchísimo, un joven, y él me ayudaba muchísimo. Él aparecía a veces en las noches, y yo miraba en la mañana y había una naranja, entonces yo sabía que él estaba conmigo. Y él me enseñó a escondidas a escribir, porque no le daban clases de escribir a nadie, pero él sí me enseñó a escribir, y me le llevó la carta y le puso la carta a mi madre. Y ella dice pues que su corazón estaba partido porque de a dónde había escrito. Por supuesto, y aún conservo los rasgos de esa letra que aprendí a escribir encima de las sábanas, pero lo mío era escribirle a mi mamá. Yo quería escribirle a mi mamá. Y su tiempo con ellos fue, pues el tiempo con ellos fue espectacular, con ella fue muy lindo hasta que partieron en el Señor. Y entender eso, que hay una sola paternidad y que ellos parten y seguimos ya nosotros nuestro camino. Y así fue también en el Señor. Siempre entendí que había una sola paternidad. Y cuando encontré la paternidad, tuve mucha gente linda, gente que nos predicó el evangelio, que nos acompañó como hermanos mayores, todos. Algunos, pues la mayoría, todos están vivos. Pero cuando encontré mi paternidad, estuve ahí todo el tiempo en mi paternidad, igual como estuve con mi padre y mi madre. Me podían hablar de esto, de aquello, y decía, yo no entiendo porque es que esa es mi paternidad, eso yo no la cambio por nadie. Yo sé que tengo un padre, o sea, yo vengo del limbo, y del limbo uno lo que quiere es paternidad la que es, no los que tengan plata, no los que más me convengan. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo este mover denominacional y que me conviene más por el letrero, porque yo digo, pero si nosotros estamos en el limbo, estamos muertos en delitos y pecados, y el Padre no es el que tiene más, Padre es el que Dios tiene para que sea nuestro Padre. Y cuando nos encontramos corazón de padre con corazón de hijo, lo demás no importa. La corazonada. La corazonada, sí. De ahí me salió a mí una pregunta ayer, pero antes de hacerte el apóstol, quiero leerte un mensaje que te envía tu hermana. Cuando hablabas de que tenías corbatín y todo, te dice, sabe, muy lindo eras y sigue siendo. Sí, eso sí. No, lo de lindo sí es de pura cuna, eso sí, gracias a Dios. Eso es nato, Humildemente. Y por otro chat ella es bellísima, mi hermana esposa, es bellísima, linda. Y hasta hoy entendemos algo, y es el tío de la paternidad. Entonces sí. Mi esposa dice, tenemos tío de la paternidad. El tío de la paternidad, sí. Sí, porque así somos nosotros, ¿no? Como Jesús, llevar a la gente al Padre. Es que la gente no es nuestra, es que la llevamos al Padre. A nosotros pueden que nos llamen padres o apóstoles, como quieran llamarnos, pero la función de nosotros es llevarlos a paternidad. Y eso fue lo que hizo mi tío. Mi tío hizo y caminó un camino peligroso, hizo algo demasiado arriesgado y me llevó a paternidad, me descargó allá. Él después no se entendió de mí para nada, pero me conectó, me dejó. Claro. Aquí está Rodrigo, ¿y cómo lo trajo? ¿Y los papeles de salida? No, sin papeles ni nada, me lo robé. Me lo saqué. Claro. Y como allá no tenían ni dirección de casa ni nada, pues yo decía, ahorita van a llegar la policía a buscarme. Nunca, jamás volvieron a buscar. Nunca. ¿Sí? Entonces ese tío nos lleva allá a la paternidad, y ese es el propósito de nosotros en paternidad, llevar la gente al Padre, llevar la gente al Padre. Aleluya. Seguiremos relacionándonos en honra, pero cuando la gente conozca al Padre ya la tienen completa. Eso es. Y ellos entonces también van a arriesgar, van a encontrar gente que está en el limbo y los van a llevar al Padre. Igual. Eso va a ser espectacular. Pero entonces tengo dos preguntas, apóstol. Yo sé que la pastora Doris también tiene muchísimas, pero yo quiero hacerte estas dos preguntas. Una, durante la semana hablaste y dijiste que la paternidad era espiritual. Entonces, ¿a qué te referías cuando hablabas de esto? Y la segunda pregunta, que va muy unido con todo lo que hemos estado hablando del tío
de la paternidad es, retomo el versículo que leyó la pastora Doris ayer de 1 Corintios 4:15, que dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Y este es uno de esos textos que a veces como pastores manipulamos a la gente con ellos diciendo que yo soy su papá, y nunca los trato como hijos, sino que los trato como una oveja o un miembro más de una congregación. Pero la pregunta va, yo durante mi vida de cristiano, durante la iglesia, tuve algunos pastores ministeriales que me formaron al nivel de ministerio, otros con los que trabajé a nivel ministerial, pero eso no quiere decir que ellos hayan sido los padres con los que yo me conecto y después en el camino me logré enganchar con alguien que pude recibirlo como padre realmente. No sé si me hago entender un poco la pregunta. Sí, claro. No, yo les digo de mi experiencia, pues yo estuve, imagínense, con mi abuela, con mi abuelo, con mis tíos, con mis tías. En la clínica, pues habían médicos. Mi doctor de cabecera, que me quería muchísimo, él me llamaba Renier. ¿Cómo estás, Renier? Y cuando él iba por allá me llevaba un muñequito, una galletita o algo, o sea, gente muy querida. El hermano José, que me amaba muchísimo, él me amaba muchísimo. Gente muy súper, pero yo no tenía sino unos padres. Yo quería estar con mis padres y no tenía nada que ver con las personas. A las personas hay que honrarlas, hay que bendecirlas, el trabajo que hacen sobre nuestra vida. A los pastores, a los maestros de escuela, de universidad, de colegio, a la gente que nos sirve un café, a la gente. Yo soy tan detallista con eso, tan agradecido todo el tiempo, que yo me acuerdo de gente que hace 20 años me dio un pan, me ofreció un refresco cuando tenía sed, y yo agradezco todo eso, y no tenemos que ser desagradecidos, porque no se trata de que ellos son malos o están mal, se trata de que el paradero es en la paternidad. El viaje puede durar 4 horas, pero la parada debe ser en paternidad. Llegamos a destino, llegamos a paternidad. Entonces, y en mi caso, pues yo cuando encuentro al pastor Randy, pues imagínense, un poco de gente, pero mucha gente, no, pero si yo soy su papá, no. Y empecé entonces a entender la configuración de familia en la iglesia y dije, ya lo tengo, para mí es sencillo. Entonces, este fue como un hermano mayor, buen hermano mayor, buenísimo, excelente. Y claro, por ser como hermano mayor lo confundía con el papá. Pero yo más bien le tenía que enseñar de la vida. Mire, no haga esto, hombre, no haga lo otro, no haga aquello, está pim, o pórtese bien, alíñese. Y hacíamos locuras, éramos compañeros más que todo, como un hermano mayor, pero a nivel de la palabra, de la unción, todo. Entonces nos guió, nos enseñó muchas cosas. Vi en él el tono llamado que Dios había hecho. Aprendí a ver las naciones, la adoración, muchas cosas allí. Y excelente. Gustavito, que fue el primero que nos ministró la palabra, un corazón de pastor, pero bárbaro, tremendo, lindísimo. Todo esto, toda la gente de Semillas de Cristo, una cantidad de gente, pero maestros, Ruth, Benjamín, un pare de contar con unos dones y decir uno, no, está en mi familia, está en mi familia, está en mi familia. Pero cuando este hombre, Pastor Randy, me abraza, fue mi papá. No había nada que decir. Era mi padre. Y ni siquiera colombiano, ni nada como, pero y entonces, y usted, y ni colombiano, por lo que es norteamericano, por eso se pega más a él. Bueno, ¿qué no decían? No tiene nada que ver con eso. Y fue el mismo patrón, entonces yo estaba demasiado claro, este es mi papá. ¿Por qué? Porque fue el mismo patrón que pasó cuando mi papá y mamá, yo sé que tengo padre, yo sé que tengo un padre, yo sé que tengo un padre. Y cuando alguien llegó a mi casa y nos sentamos en la cama allí con este hombre y me hablaba, es una gente así, y dijimos con mi esposa, ¿qué hacemos? No, pidamos vacaciones y nos vamos para allá, vamos a conocerlos, a ver qué tal son. No, nada que ver. Y desde ahí es la unión con el corazón de él, Partió él y bueno, ya estamos sin paternidad porque se fue el papá. Están los hermanos, está la familia, gente de mucha honra, gente muy linda, gente muy bella, gente con dones ministeriales tremendo, con gracia ministerial, con llamado, con un carácter lindo de Dios, gente muy íntegra también.
pero no son mis padres ya. Esos no son mis padres. Entonces, ahí en ese momento no puede decir, usted se sujeta, pero es que la autoridad no se impone, la autoridad nace, la autoridad viene dentro de un estuche, que es la posición, y si no tiene la posición, pues no tiene la función. Entonces, hay mucha gente que dice, pero usted tiene que sujetarse. Sí, eso es correcto, tenemos que sujetarnos. Pero número uno, ¿a quién? No, pues a este. Ahora, número dos, ¿tiene la autoridad por la posición? No. Hay países donde hay tiranía en este momento. Esa tiranía ha hecho unas leyes y entonces le dice a la gente, tiene que cumplir estas leyes. Entonces los cristianos dicen, tenemos que sujetarnos a la ley. ¿A cuál ley? Si la ley de un tirano no es ley. Porque para ser ley, la palabra ley viene de legal. Y legal viene de legalidad o de principios de derecho. Cuando ha habido algo torcido y se saca una ley con algo torcido, la ley pierde su valor. Y entonces yo no puedo sujetarme a algo que no es ley, sino que me quieren imponer como ley. ¿Me explico? Es diferente a alguien que esté gobernando y hayan leyes que todo el Congreso aprobó, todo el mundo aprobó, y el gobernante no sea muy bueno gobernando y tenga errores. Igual yo me sujeto a la ley, aunque el gobernante tenga errores, porque no vamos a tener gobernantes que sean perfectos. Claro. Ahora, pero si el gobernante se tomó el poder a la fuerza, ya perdió vigencia y no será mi gobernante. Y la palabra no me obliga a sujetarme a él. O si no, resucitemos a Daniel y le digamos que nos dio un congreso de autoridad. Sí, a ver si tenemos que morir, pero él no se postró, y después Dios lo respaldó. Sí. Ahora, que la gente cometa errores y que entonces yo me rebele contra, eso es una inmadurez. Es sencillamente una inmadurez. La gente puede cometer errores, pero no implica, si es autoridad, que yo tenga que ir en contra de las leyes. Yo puedo hablar de una persona, yo creo que el funcionamiento y lo que hizo está incorrecto, pero hay una ley y hay que cumplir esa ley. Yo no puedo pelear contra el semáforo y no, como el presidente no me gusta, yo me mando el semáforo en rojo. Igual paga. Pero el punto es, los que están ahora en autoridad son autoridad. Dios los puso. Son pastores de las ovejas y esas ovejas son hijos realmente de ellos. Entonces, como hay un... ¿Por qué no? Porque es que el pastor le dijo que se sentara una semana para hablar algún caso de algo que hizo. Entonces, dice, ya me van a pillar. Entonces se fue para la otra iglesia, el otro lo recibió. Le hicieron ceremonia de recibida el domingo y todo. ¿Por qué? Porque este no ejerció la paternidad en unir, en ayudar a allanar lo que está roto para unir y restaurar familias, sino que las acaba de romper. Entonces, ¿soltar para qué? ¿Recuerdan las dos mujeres que llegaron con el hijo delante de Salomón? Sí, entonces, de Salomón. Este es mi hijo, no, este es mi hijo, no, este es mi hijo, no, que es mío. No, pues vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Lo vamos a qué? A partir. Por la mitad. Vamos a partirlo por la mitad. Y en ese momento entonces una dijo, no, no lo parta. Es de ella, entrégueselo a ella. Y entonces Salomón entendió que uno cuando suelta es porque es dueño de lo que suelta. Porque uno no puede soltarlo de lo que uno no es dueño. Y cuando uno suelta, entonces uno es dueño de lo que suelta. Y para Salomón fue demasiado sencillo. La mamá es esta. ¿Por qué? Porque lo soltó. Así que una de las cosas que hace la paternidad es soltar. No. ¿Cómo vamos a seguir matando iglesias? ¿Cómo vamos a seguir matando vidas, matando destinos? Porque lo córtenlo, píquenlo. Es más, yo voy a ir a la tal iglesia. ¿Quién quiere conmigo? ¿Y quién quiere con él? ¿Quién quiere? Eso es un machetazo a la... Pero yo todo el tiempo, no. ¿Por qué no? Si quieres se van todos para allá. Si quieren, por favor. Pastor, es que yo quiero, sí, claro. Dios te bendiga, hijo. ¿Qué más necesitas? No. Mire que si lo podemos recibir aquí, claro, si ustedes lo quieren recibir, les agradezco todo lo que hagan por ellos y ámelos y bendígalos. ¿Por qué? Porque yo soy el verdadero padre y nosotros los verdaderos padres soltamos para que no nos lo vayan a matar. No podemos seguir matando hijos y solamente criando líderes y miembros de instituciones, pero la paternidad se está matando porque
este es mío, este es de Pablo, eso es lo que estamos leyendo, este es de Pablo, este es de Cefas. Entonces, que no, pues partamos, tome Pablo, usted lo bautizó, usted le predicó, tome un pedazo. Entonces, Rodrigo, ¿de quién es? Entonces, Rodrigo será de Gustavo, de Eduardo, de Dardo, de Randy, ¿de quién será Rodrigo? Mi esposa dice, no, yo también, y mis hijos, yo también quiero pedazo, entonces yo quiero pedazo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues partamos, le metamos una bomba de 50,000 pedazos y agarrémoslo. No nos damos cuenta que somos del Señor. Somos del Señor. Imagínense que la palabra recoger, que Dios venga a recogernos, solamente se da en paternidad. Dice, cuando padre y madre falten, yo te recogeré. Eso no es que busco otro padre. ¿Cómo así? ¿De dónde? Puede uno tener gente al lado de uno, que lo bendigan a uno. Pero la única parte donde dice que Dios va a venir a recogernos es cuando nos falte paternidad. Wow. Solamente en ese momento. Yo no he encontrado en la Biblia otro que diga, yo vengo a recogerte cuando te traicionen o cuando... No, dices, cuando padre y madre te dejen, o sea, cuando quedes sin paternidad naturalmente, entonces quedo bajo la paternidad del Señor. Puede que venga gente linda, que sean como el abuelo, la abuela, el tío, los tíos, familia, que lo acompañen y está bien. Pero ya padre y madre solo uno. Y podemos decir, esta persona que ha sido como un papá para mí, esta otra que ha sido como uno, pero no podemos decir, es mi papá o es mi mamá. Recuerden que la paternidad no es por función, aunque se debería funcionar, es por posición. Cuando encontramos el padre que es, exactamente estamos bajo esa línea. Entonces, esa paternidad pues, nos da vida, nos da libertad, nos lleva a tener sentido. Y entonces vuelve uno a salir por ese pasillo diciendo, tengo padre. Aleluya. Tengo padre. Y es algo natural, padre. No es algo forzado, Claro, no es algo que es algo natural que fluye. Claro. Ahora, yo quería salir por ese pasillo, no, yo salí por la puerta de atrás, pero era la puerta más grande. Pero era o salía por allá y entraba a mi verdadera paternidad, que las opciones eran, pues, no hay muchos recursos económicos, vas a tenerla que ver durísimo. Y con la otra era una paternidad que no era mi paternidad, pero había mucho dinero, otro país, juguetes. No, le mostraban a uno las fotos, unas piscinas, una cosa, y muchos, ay, yo, y lloraban porque no se lo llevaban. Yo lo contrario. Nunca me impactó eso. Jamás me impactó eso. Wow. Pero salí corriendo por la puerta de atrás. yo dije, yo por ese pasillo está bien. No salgo como diciendo, vino mi papá y me reclamó y mi mamá. Yo salí por la puerta grande, por la de atrás, por la más grande que había. Por un tío que se arriesgó y me sacó. Así que no tenemos que, ni la gente que está a nuestro alrededor, miren, encontró a papá y mamá, qué espectacular, qué lindo. Yo tengo gente que a los 20, a los 30 años, 25 años han encontrado a su papá y se alegran tanto y dicen, pero me siento extraño, ¿qué hago? No, tienes que ir, habla con él y bendícelo y dile que tú amas a Jesús. Yo sé que la relación no va a ser la misma, pero es tu papá. Ahí hay algo que te bendiga y sí, han encontrado cosas espectaculares. Amén. Porque es como dice, ¿quién tiene mi regalito? ¿Quién tiene lo que mi padre me mandó? Lo tiene tu papá y tu mamá. Y este no es, pero vete con el que tiene plata. No, yo quiero lo mío. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, yo lo quiero encontrar donde esté. Así sea un pordiosero en la calle. Yo quiero encontrarlo y abrazarlo y besarlo y bendecirle y decirle bendíceme. Porque eso es lo que pasaba antes. Se mataban por la bendición del Padre. Porque ellos entendían que la paternidad traía una bendición dentro de ella. Es importante para nosotros, es básico para nosotros. Pero meterla ya en esta parte de denominación y el asunto es muy complicado. La paternidad, vuelvo y le digo, que lava los pies, que levanta, que prepara. Fíjense lo que dice la palabra que David le alistó todos los materiales a Salomón para que él pudiera construir el templo. Porque la paternidad le prepara todo a la siguiente generación, le prepara todo a los hijos para que ellos logren su propósito en la vida. Eso es clave. Y David oraba y decía, Padre, que él pueda cumplir tu propósito y que la casa que yo no te construí te la pueda construir él. Pero él le dejó todo, le dejó todos los materiales
Él no le dijo, pues usted empiece igual que yo, porque para eso me tocó trabajar duro, así que haga todo lo mismo que yo hice, pues va a llegar hasta el mismo punto que el otro llegó. Claro. Pero si la paternidad llega hasta aquí, deja un piso para que el que sigue llegue hasta aquí y el otro llega hasta aquí, entonces el asunto mejora y se arregla la raza, como digo yo. Wow. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos. Bueno, usted dijo que iba a terminar con unos conceptos, unos principios, no sé si ya lo dijo. Cuando vaya a terminar, ustedes me dicen, termine, sí, me demoro 10 segundos leyendo esto. Y ayer ¿Sabes lo que? Perdóname, Pastor David. Funciones de la paternidad, lo dijiste ayer. Restaurar ranchos. Esas fueron las palabras. Y ahora lo acabo de repetir, lavar los pies, dar sentido, prepararle los materiales para los hijos que vienen. O sea, la paternidad, la que arrulla, la que cubre, la que cobija, la que llama. Oh. Entonces, mándeme una carta, mándeme un correo y después mi asistente le dirá cuándo lo recibo. Y que sea concreto. Vas a tener 30 minutos, te voy a dar, mejor en un desayuno. Vamos a desayunar los dos, vas a tener 5 minutos en el desayuno y ahí me suelta lo que tengo que soltarme y el que sigue. Wow. Es que yo como vengo de allá, yo vengo de la escuela de teología de ese hospital militar. Entonces allí fue donde yo aprendí paternidad. Cuando yo vengo a Cristo, y eso es lo que encuentro en la palabra, créanme, no estoy en contra de nadie, no estoy en contra de nadie a nivel personal. Para absolutamente nada. Es que esto es lo que yo encuentro como la verdad. Y hasta ahora llevo casi 42 años practicándolo en mi vida y ha funcionado. Entonces, yo no puedo renunciar a algo como esto. Ahora, la paternidad cree en los procesos generacionales. En los grupos de 10, de 12, de 15, de 20, de 40. Y de equipar a otros, de equipar a los pastores, de equipar a los ministerios para alentarlos. La mecha que está, el pábilo que está humeando, dice, no apagar el pábilo que humea. Entonces la paternidad lo que hace es darle más aliento a ese pábilo que humea, levantar, fortalecer esos ministerios, agrupar esas familias. ¿Por qué hacen eso con su pastor? Esperen un momento, sentémonos. Es que el pastor es así, ya vamos a sentarnos, hay un problema relacional, eso es de arreglarlo. Pero me voy, ¿para dónde? Está la casa de ustedes. Pueden ir donde el vecino, saludar, visitar, pero esta es la casa de ustedes. ¿Para dónde se van? Ahí era donde iba. Ahí era donde iba, claro, Pastor, la casa del vecino, que usted tiene una historia por ahí de los 5 centavos para ver televisión y por ahí iba a preguntarle. Sí, porque es el sentido de mucha gente de decir, ¿por qué no fui hijo del vecino? ¿Por qué no fui hijo del vecino? Entonces yo estaba donde mi abuelita y a la vuelta había gente con un televisor y tocaba 5 centavos y entraba uno y veía el Llanero Solitario. Entonces yo entraba y cuando me conseguía mis 5 centavitos, yo me iba abuelita, metí 5 centavitos, sí, vaya, ve al Llanero Solitario, mijito. Y me metía y entraban 15, 20 niños a ver el Llanero Solitario. Pero los que pagábamos 5 centavitos, que no éramos de esa casa, nos teníamos que estar en el suelo. Y lo único que podíamos tomar era aire. Ahora, yo miraba a los niños de esa casa y estaban en muebles grandes. Estaban comiendo galletas, tomando refrescos y nos miraban a nosotros. Quite, córrase para allá. Y la señora, se quedan callados si no los saco y pierden sus 5 centavos. Entonces, era la casa del vecino. Tenían de todo lo que no tenía mi casa, pero esa no era mi casa. Yo salía de ahí, respiraba y me iba para la casa de mi abuelita, que no había ni televisor, no había nada de eso. El radiecito con Radio Cordillera, La Orden y Radio Santa Fe. Pura música de Argentina, tangos, boleros, porque yo no tuve música de niños ni música infantil. Y cuando ya esa música decía, no, qué música tan fea, porque ya yo me criaba con mis abuelitos y ellos escuchaban música antigua, música vieja. Pero esa era la mejor casa, esa era mi mejor casa. La del vecino tenía de todo, pero yo no quería la del vecino. Nunca he querido la del vecino. Voy donde los vecinos, amo a los vecinos, abrazo a los vecinos, los escucho, los honro, pero siempre mi casa es esta. Esta es mi casa. Nunca me he ido de ninguna casa, ni de casas ministeriales, nunca me he ido. Me han tenido que decir, por favor, retírese, o por favor, hágase allá, no importa. Porque es que no importa que me digan, córrase, si en mi corazón yo sé de dónde soy, no tengo problema, porque así se anda en la vida. Pero que pase esto a los 15 o 20 años de edad, pues le afecta a uno.
Pero ya a esta edad uno ya sabe para dónde sopla el viento y por dónde es que tenemos que entrar y seguir hacia adelante en este asunto de la paternidad. Wow. Gracias Sí. por compartir eso, apóstol. Siempre me bendice, lo puedo escuchar 100 veces y siempre me va a bendecir. No, y es siempre que es nos una va a bendición. ayudar a agradecer y darnos cuenta lo que hay, lo que tenemos. En la casa del Padre hay todo, está todo lo que necesitamos. En la casa del vecino solamente vamos a hacer visita, nunca vamos a ser hijos. Sí, mire, 3 Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo quiero traer el gozo al corazón del Padre, andar en su verdad. Estoy alegrando el corazón del Padre. Entonces, no puede hacer nada el Hijo, nada por su propia cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Eso sí, eso es espectacular. No es. Así que, bueno, si nos vamos, si no hay más preguntas. Wow. Oh, muy poderoso esto, apóstol. Pudiéramos quedarnos aquí, 3, 4 horas más escuchando historias y dando gracias a Dios por el papá que el Padre Celestial nos dio. Sí, gracias, amén. papá. Amén. Así que bueno, déjenme decirles esto como resumen a esta semana de bendición y de paternidad que hemos tenido. Viví lo que no tenía que vivir. Y como un niño no tenía que haber vivido todo esto que viví. Viví lo que no tenía que vivir, pero aprendí lo que debía aprender. Viví lo que no tenía que vivir, pero aprendí lo que debía aprender. ¿Para qué? ¿Para qué pasó eso en mi vida? Para que tú aprendas lo que yo he aprendido y no tengas que vivir lo que yo he vivido. Oh. No pienses, ay, yo tengo que vivir una experiencia así terrible para no. ¿Para qué crees que la paternidad ha vivido cosas que no las han vivido los hijos? Para que ellos aprendan lo que no han vivido, para que no vivan lo que tuvieron que vivir sus padres. La paternidad siempre va a traer lo que vivió, lo que aprendió, para que otros no vivan eso mismo, sino vivan en el otro nivel. Así que no repitamos caminos por lecciones no aprendidas, más bien avancemos en el camino por lecciones obedecidas. Wow. Es mejor aprender obedeciendo que aprender probando. De todos modos, es la decisión de cada uno de nosotros. La mía fue, yo tengo padres, no me voy para allá. Un día voy a encontrar mi paternidad, un día va a llegar alguien y me va a sacar de aquí y otra vez estaré con mi verdadera paternidad. Gracias, Jesús. Así que les amo, les bendigo, le doy gracias a Dios por todo esto y por mucho más. Es lo que alcanzamos a medio entender, a medio percibir. Y de esa escuela de teología donde aprendí paternidad, pues yo creo que hubo un fundamento muy fuerte en mi corazón, en mi vida. Y claro, imagínense cuando empecé a mirar que Cristo quería demostrarle al Padre y que el Cristo y el Padre eran uno solo y que no, eso, o sea, para mí está claro. Claro, para mí está claro. Teológicamente no entendía muchas cosas, nada, pero para mí estaba claro. Cuando dijeron Dios es Padre, ya, yo lo tenía listo. Yo ya sabía cómo relacionarme con Él, cómo correr a Él, cómo hablar con Él, cómo vivir para Él, cómo hablar con Él, todo, absolutamente todo. Ya cuando Jesús dijo cómo orar, yo dije, yo sé cómo hablar con el Padre ya. Y yo sé cómo se habla con el papá. Yo era el que le metía a mi papá la mano al bolsillo, lo abrazaba, lo besaba, me le metían las cobijas, todo. Yo decía, yo lo tengo que disfrutar, yo lo tengo que disfrutar. Y lo tengo que escuchar todo lo que él quiera hablar. Yo quedaba, mira, escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo. Así que qué espectacular que Jesús nos vino a llevar al Padre, para que ahora nosotros lo escuchemos, lo oigamos. Y por el oír viene la fe, y la fe por la palabra Aleluya. que escucharemos del Padre. Amén. Entonces el Padre hablará a nuestros oídos y nos enseñará cosas que nunca hemos oído, pero viviremos cosas que nunca antes habíamos vivido. Así que les abrazo virtualmente en el nombre de Jesús. Les muy bendigo. poderoso esto. Esto es muy Declaro poderoso. la bendición de Papá Dios sobre sus vidas, Amén. la del Hijo y el poder del Espíritu Santo ensanchándose en nosotros para que
la paternidad rompa las brechas y sea paternidad sin límites, Amén. sin límites, Yes. sin límites, que se desborden y que de los Jesús. hijos vengan a Jesús. los padres y los padres vengan a los hijos en toda la dimensión Gracias, de Jesús. nuestra vida, Amén. en la dimensión de la vida espiritual, de la vida económica, de la vida social, Oh, que la paternidad fluya, porque es el poder de Dios para este último tiempo. Y Gracias, esa Jesús. paternidad, recuerden, conquistará y traerá el reino de los cielos aquí a la tierra. Así que les amo y les Gracias, bendigo. Jesús. Mañana Oh, 7:30, confiando en el Señor, estaremos allí con algo en el Face y en la red de Proton Ministries, porque a las 6 de la tarde tenemos nuestro primer seminario. Todavía hay tiempo para inscribirse, creo. Claro, envíen su correo porque se les va a mandar su ID por correo en privado. Puede asistir, si no puede uno, pues así está. Otra, como alguien dijo, yo para tomar apuntes, bueno, para agarrar tu corazón sobre todo y colocarlo. Ni sabe allí. lo que va a suceder. La gente piensa que esto es un seminario como otros de matrimonio. No tienen idea lo que va a ser esto. El apóstol lindo, siempre dice, les voy a enseñar cómo pelear. Sí, alguien me dice, no. Mucha expectativa. Cada día están llegando inscripciones, apóstol. Cada día, hoy recibimos 3 más. Tenemos gente Vamos a estar pendiente llenos de cuadritos ahí, eso va a ser una la vida bendición. hecha cuadritos. Pero bueno, apóstol, queremos invitar a las personas que les ha gustado todo este tema y les ha ministrado, les ha tocado su corazón, que puedan escucharlas otra vez aquí en nuestro perfil de Facebook, Proton Ministries, o en YouTube. También estamos ahí con la serie diario, estamos subiendo estos videos. Y si usted conoce personas, tiene familiares, pastores, amigos, que no tienen posibilidad de acceder a las redes sociales, escríbanos a proton1.info@gmail.com y les vamos a enviar esto en MP3 para que lo puedan compartir por WhatsApp. Esto lo estamos haciendo, apóstol, todos los días. Tan pronto terminamos la transmisión, convertimos a MP3, lo enviamos a pastores. Ellos le envían por lo menos a Venezuela, a todas sus redes de hijos que tienen por allá donde no pueden tener acceso a esto. Sí. Así que si usted que está viendo esto quiere tenerlo en audio, en MP3 para compartirlo más fácil, escríbanos y inmediatamente se lo estaremos enviando. Perfecto. Bueno. Poderoso. Vamos en Cristo. Nos vemos mañana. Gracias. Un abrazo. Gracias, Cristian. Bendiciones. Un abrazo. Hasta luego, pastor. Chao, chao, apóstol. Chao.